Ahora lo que vamos a tratar de describir es por qué surgió en algún momento evolutivo, qué problema resolvió cada tipo de emoción y cómo es su fisiología, o mejor dicho, la pregunta del cómo funciona esa emoción. Vamos a empezar por la emoción del miedo. El miedo, en menor grado, la ansiedad. ¿Mm? A nivel cognitivo, un ser humano puede indicar que está percibiendo peligro, que está percibiendo algo que va a acontecer que puede dañar su integridad, ya sea su integridad en un ser humano, puede ser física, como su reputación o un daño a nivel emocional. A nivel afectivo, la motivación de esta emoción es huir. A nivel fisiológico, produce activación simpática bastante elevada que pasa de la ansiedad al miedo o al terror. Y a nivel conductual, genera inhibición o evitación, es decir, mantenerse quieto y paralizado o escapar y evitar la situación. El miedo resuelve actuar rápido frente a los depredadores. El miedo permite detectar señales de peligro con rapidez y actuar en consecuencia para mantener la integridad del individuo. Y es una respuesta generalizada en especies, de moluscos hasta los seres humanos. Es una de las emociones más generalizadas del mundo animal. El circuito de la emoción del miedo se lo debemos a Joseph Ledoux. Ledoux en 1994, trabajando con ratas, ¿qué hace? Primero condiciona respuestas de temor. Uno puede ver en este gráfico que los parámetros de esta rata no se queda inmóvil ante el sonido de esta campana, ni su presión sanguínea se modifica. Pero cuando esta campana o este sonido viene acompañado por una descarga de un voltio en sus piecitos, se produce toda una asociación que luego el solo escuchar este sonido provoca la misma activación de estrés y temor, que si hubiera recibido realmente la descarga. Es decir, el miedo sirve para aprender qué señales nos predicen que va a haber peligro y en base a ese aprendizaje a actuarle en consecuencia, evitarlas, sortearlas para preservarse. Si no tuviéramos la posibilidad de aprender a tener miedo a determinadas cosas, bueno, no habernos salvado de un depredador un día no nos salvaría al día siguiente, ya que caeríamos en la misma trampa sin poder haber aprendido nada de ella. La estructura fundamental que descubre Ledoux es la amígdala. La amígdala es una estructura muy chiquitita. Amígdala quiere decir almendra, tiene la forma de una almendra. Tiene muchos núcleos, son 13 núcleos y varias proyecciones que acá les estoy mostrando, de los cuales sabemos sobre todo de 3 y un cuarto de, de todos esos núcleos y para qué sirven. Hasta la estría, el lecho de estría terminal, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? Pertenece a esta estructura también. Bueno, dos núcleos son fundamentales de todos estos que les mostré. Uno es el núcleo basolateral que recibe toda la información, por ejemplo, de las cortezas sensoriales, del hipocampo, del tálamo sensorial, y luego la comunicación entre el núcleo basolateral y el núcleo central, que es la vía de salida para generar las conductas de temor, ¿m?, que sean apropiadas según la información que ha recibido el núcleo basolateral. Es decir, cuando en el estrés hablábamos de la evaluación primaria y secundaria para el estrés procesal, ¿se acuerdan? Bueno, ese modelo es aplicable
de forma no consciente y no lingüístico, ¿sí? Sin la interferencia del lenguaje ni de la conciencia, y se hace muy velozmente entre estos dos núcleos que les acabo de decir. Evaluamos las características del peligro y las capacidades que tenemos para hacerle frente. Y en base a eso, la respuesta de miedo va a ser distinta, de menor intensidad, o puede ser que nos quedemos paralizados o que salgamos corriendo, y eso lo va a determinar el contexto. Por ejemplo, hemos ido caminando por el bosque. De repente sentimos que algo se movió delante de nuestros pies. E instintivamente nos paralizamos, dejamos de caminar, nos quedamos paralizados. En general lo que ha ocurrido es que el tálamo ha mandado en muy poquitos milisegundos información a la amígdala, y esto genera una respuesta emocional sin que aún seamos muy conscientes. Nos dimos cuenta que nos paralizamos y que se movió algo rápido. Y lo que ocurrió primero es que nos paralizamos y luego fuimos conscientes de que algo se movió rápido. Es decir, más o menos esa fue la velocidad en que se procesó la información. Eso que se movió rápido resultó que era una rama, que la pisamos y movió las hojas que había alrededor. Cuando nos damos cuenta de que esto era lo que estaba ocurriendo, la corteza prefrontal inhibe, produce algo que se llama extinción sobre la amígdala y me saca la parálisis para moverme. ¿Mm? Ahora, ¿por qué creen que nos paralizamos en ese momento? ¿Por qué nos paralizamos en vez de salir corriendo? ¿Por qué no salimos corriendo ante algo que se nos movió delante de los pies? ¿Por qué nos quedamos parados, quietos? Les pregunto a ustedes si se les ocurre alguna razón. Yo a veces creo que es como para comprobar que lo que vimos o lo que acaba de suceder sucedió o algo así, puede ser. Como para hacer Está una bueno el evaluación. razonamiento de Yara, está bueno ese razonamiento. ¿A alguien se le ocurre otra posibilidad? Sí, como para hacer una evaluación de lo que escuchaste. Para hacer una evaluación. Pero recuerden esto, la parálisis ocurrió de forma no consciente, fue por la vía rápida, no intervino tu neocorteza, no intervino ni el lenguaje ni tu conciencia, sino que te hizo paralizar rápidamente. ¿Entendés? La amígdala, con la información que tiene en el hipocampo y del tálamo, reacciona rápidamente así. Si ustedes han visto películas como Jurassic Park, ¿qué es lo que no hay que hacer frente a un dinosaurio? No hay que moverse. No hay que correr porque son sensibles al movimiento, ¿no? Los lagartos. ¿Sí? Bueno, nuestra amígdala tiene millones de años de evolución y sabe eso. Nosotros lo tenemos que aprender en el colegio, conscientemente, pero la amígdala lo sabe por millones de años de evolución. Entonces, cuando detecta algo que podría ser una serpiente, te va a dejar paralizado. ¿Sí? Frisado de miedo. Si de repente estás en una situación social donde, ¿vieron los experimentos de Solomon Asch? Donde las personas quieren opinar como la mayoría. ¿Vieron esos experimentos? De las 3 líneas, donde todos Sí. los confederados empiezan a decir una barrabasada, y el tipo, para no parecer distinto al grupo, empieza a decir las mismas tonterías que el grupo. ¿Sí? ¿Vieron? Bueno, de la misma manera, en el Paleolítico, si vos decías alguna cosa, por ahí te comían crudo, ¿sí? Además de que existía el canibalismo, más allá de eso. Y conviene pasar desapercibido en el grupo, quedarse frisado. A algunos les molesta mucho en los exámenes porque tienen la mente en blanco, ¿no? Y se quedan ahí paralizados porque todas estas respuestas están desactualizadas. Ahora tenemos una sociedad progresista que admite el matrimonio igualitario y cosas por el estilo, pero nuestra amígdala funciona como si en el Paleolítico nos fueran a dar de ofrenda a los dioses. Entonces, conviene quedar paralizado en algunas situaciones para no sobresalir, para no
no mostrar discordancia con el grupo. Ahora, si uno está cruzando la calle y la amígdala detecta un mamut que viene caminando y te deja paralizado en mitad de la calle, ese camión, que en realidad no es un mamut, sino un camión, te va a pasar por encima. Es decir, tenemos algunas dificultades porque las sociedades avanzan mucho más rápido que nuestros mecanismos defensivos, que estaban acostumbrados a que en el Paleolítico las cosas no cambiaban tan rápido. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, si hay un animal que está por ser atacado, ¿no? Y en el contexto ve que puede escapar, va a salir corriendo. La respuesta de la amígdala va a ser la huida. Ahora, si esa huida llega a un momento donde no puede escapar, es probable que el animal cambie a atacar él mismo. El que venía huyendo también ataque. ¿Por qué? La amígdala también controla el enojo, controla la agresión, pero también utiliza a través del hipocampo el mapa espacial y contextual en donde se está desarrollando, en este caso, que alguien lo quiera depredar, para que coordine muy rápidamente cuál es la respuesta más adecuada en ese momento. Por eso la definición del comienzo es que las emociones son coordinadoras de un montonazo de actividades. ¿A qué le voy a prestar atención? ¿Qué tanta energía tengo que tener disponible para realizar las acciones? ¿Debo quedarme paralizado? ¿Debo salir corriendo? ¿Debo atacar? ¿Sí? Todo esto está regulado por las emociones para que lo hagamos instantáneamente y rápido sin mediaciones conscientes. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, totalmente. De lo que estudiamos para ¿Cómo? el trabajo práctico. ¿Habían estudiado para un trabajo práctico, me decís? Sí, esto formaba parte de una de las preguntas, algo parecido del trabajo práctico, así que bien reciente está. Perfecto, perfecto. Miren la correlación entre el tamaño del grupo social y el tamaño del núcleo vasolateral de la amígdala, ¿no? Que está recibiendo estas señales del contexto. Fíjense, el núcleo vasolateral que tiene que integrar la información del hipocampo, de la corteza prefrontal para ver si me tengo que inhibir o no, tengo ganas de salir corriendo, pero va a quedar mal. Sí, mejor me quedo, porque me va a dar vergüenza salir corriendo. Entonces me inhibo a través de mi corteza prefrontal para que a través del núcleo vasolateral la amígdala no me haga salir corriendo. Entonces todos estos comportamientos que me dan contexto, me dan capacidad de maniobra para que no sea una respuesta tan refleja, está muy relacionado con el tamaño o el grupo social en que una especie tiene que interactuar. Si la especie tiene que interactuar con un grupo muy grande o si tiene que interactuar con un grupo muy chico, va a necesitar menos respuesta contextualizada. La relación inversa con el núcleo centromedial de la amígdala que genera la salida de la respuesta. Bien, un segundito. Bueno, hay disociaciones. Por ejemplo, un síndrome muy raro es la calcificación simultánea de las dos amígdalas cerebrales, dejando intactos todos los otros tejidos de las cortezas límbicas. El caso SM es una mujer de 30 años, enfermera, ¿sí? que ha sufrido el Ubar-Weich, que es este síndrome de calcificación selectiva de las amígdalas, y muestra en seres humanos cosas que Ledoux vio en ratas. La desaparición de la ira y el miedo. Una dificultad terrible de poder identificar estas emociones en los rostros y también en la desaparición de estas emociones en los rostros de las personas. Es decir, no pueden identificar estas emociones en los rostros ni tampoco los pueden experimentar. También, progresivamente estas personas ya no utilizan
ningún término lingüístico relacionado con estas emociones. La señora o la mujer SM empezó también a hacer conductas cada vez más arriesgadas, como, por ejemplo, estar en un 7º piso y sentarse en el borde de la ventana con las piernas para afuera, sin ningún miedo a la altura. Bueno, estas conductas que de repente podían hacer que si estuviera en un shopping y había alguien comiendo papas fritas y le daba ganas, iba y le manoteaba las papas fritas a la persona que las estaba comiendo, sin sentir ningún reparo ni que había hecho algo fuera de lo usual. Bien. ¿Qué pasa con respecto a la tristeza y la enfermedad de la tristeza, que es la depresión? En cuanto a esto, tenemos un mecanismo que muchos autores lo manifiestan como el sistema de angustia-tristeza. El sistema de angustia-tristeza tendría un origen evolutivo a partir del surgimiento de las crías que nacen inmaduras. A ver, un caso es una tortuga. Una tortuga madre empolla los huevos de sus tortugas. Cuando las tortugas están por nacer, se va. Las tortugas, de hecho, rompen el cascarón. No encuentran a nadie, y de hecho empiezan a desarrollar toda una serie de programas para las que vienen preparadas y se van caminando al agua, por ejemplo, y las que sobreviven a las gaviotas que se las comen, entran al agua y tienen que aprender todos solitos. Ahora, una gran cantidad de especies de pájaros y mamíferos han desarrollado el sistema de crianza a través de la oxitocina, la vasopresina y muchos de los mecanismos que hablamos en la anterior clase. Y esta inmadurez de las crías desarrolló a su vez algunos mecanismos de supervivencia para que si se alejan demasiado de sus cuidadores, la percepción del aislamiento social, de alejarse de ellos, produce el sentimiento de angustia. Y la angustia es como una sensación de desesperación que lleva a llorar de forma desconsolada, y ese llorisqueo es escuchado, por ejemplo, por la madre, y puede encontrar a la cría que se ha alejado demasiado de ella. Este sistema de sentir angustia es un mecanismo que apareció evolutivamente para la supervivencia de las especies que tienen crías inmaduras y que tienen que ser muy cuidadosas de no alejarse de sus cuidadores cuando son tan vulnerables. ¿Mm? Bien, una vez que tenemos ya el sentido evolutivo de cómo aparece la tristeza, que es un pedido de ayuda, de ser rescatado, podemos decir que los seres humanos sienten a nivel cognitivo una sensación de desesperanza. La tristeza los hace mantenerse quietitos, inmóviles, sin hacer cosas, sin alejarse más de la madre, es decir, se mantienen ensimismados. Los seres humanos, a través de sus cortezas prefrontales, inhiben llorar muchas veces. Muchos pacientes te cuentan que aprendieron a no llorar, pero el no llorar los destroza más que las personas que logran llorar. De hecho, los que lloran se alivian. Llorar es reforzado porque genera endorfinas endógenas. Entonces llorar te permite pedir ayuda para que te vengan a rescatar. A nivel afectivo, la tristeza te inmoviliza y hace que no te escapes más, no te vayas más lejos. Te mantiene inhibido a nivel conductual. Y fisiológicamente tenemos un nivel de actividad bajo, muy molesto, pero bajo. ¿Se va entendiendo? Les muestro que el dolor
y la tristeza, vamos a investigar si es una metáfora, el dolor y la tristeza. ¿Ustedes han estado tristes? ¿Han estado angustiados? No por Sí, nada obvio. estudian psicología, ¿no? No por nada Sí. se metieron en estas carreras, ¿no? Gente que ha sufrido muchas veces, sabe lo que es el sufrimiento, quiere ayudar a otros se quieren ayudar a sí mismos, no importa. Pero a muchos les atrae este tipo de carrera porque han sufrido. Bueno, miren esta investigación que hizo Cross y colaboradores. Buscaron 40 sujetos que se separaron de forma no deseada, fueron dejados por sus exparejas, y en el lapso de los 6 meses hacia atrás está ocurriendo el duelo de separación. Son 40 varones. Estos 40 varones van a estar en un resonador magnético funcional, que quiere decir que capta la estructura del cerebro, pero también capta la actividad fisiológica de ese cerebro. Y en el resonador ven una fotito de la chica que fue seleccionada para la experiencia, y a partir de la foto ellos tienen que inducirse el recuerdo, revivenciar el momento en que ella les rompe el corazón y les dice, ¿no? Como en esa publicidad, ¿no? Que ya no va más la cosa, ¿no? Y que el tipo se tiene que ir preparando para la separación. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué informan las personas? Informan dolor, me está doliendo el pecho, me siento medio ahogado acá adentro, sáquenme del resonador, porque para colmo el resonador es un tubo. Siento que como si me estuvieran apretando la garganta. Otros dicen, hay como si un tipo de 100 kilos se me hubiera parado sobre el pecho. Estoy sintiendo dolor. O sea, cuando es muy angustioso, empiezan a activarse las cortezas cinguladas anteriores, la ínsula, el opérculo parietal derecho, el tálamo. Esto lo mencionamos muy de soslayo cuando vimos el somatosentido, pero ¿se acuerdan qué les dije? Si bien estábamos hablando del somatosentido y nos referíamos a la piel, los músculos y demás, a los tendones, ¿qué pasa cuando nos duelen las vísceras? ¿Qué pasa cuando me duele la panza? ¿Qué pasa cuando me duele el corazón? ¿Qué pasa cuando me duele el vaso? ¿Dónde se procesa ese dolor? ¿No? Porque está representado en el homúnculo somatosensitivo parietal, las regiones de la piel, los dermatomas. Pero en el sistema límbico está representado las regiones de ese dolor difuso que se produce en las vísceras internas. Eso es lo que se está activando. ¿Ven la corteza cingulada? ¿Ven la corteza cingulada? Dolor físico, ¿sí? Visceral, y dolor físico social. Miren la ínsula. Miren la ínsula en el dolor físico y en el dolor social. Además de que en el dolor social se nos está activando la amígdala, indicando el peligro de quedarte inmóvil, ¿no? Quédate inmóvil porque te van a depredar. ¿Ven la superposición? Cuando un paciente les dice que le duele la tristeza, les está doliendo de verdad. Si para un dolor de panza te dan Sertal, te dan Ibupirac, lo que sea, ¿por qué subestimamos el dolor psicológico? Si el dolor psicológico está doliendo de verdad, está mostrando que en el cerebro duele de la misma manera que el dolor en el pecho de una persona que realmente le duele el pecho. Una persona con un ataque de angustia, como que siente un ataque de pánico, como si tuviera un ataque cardíaco, que es la angustia de haberse separado de su mamá cuando era un nene chiquito. ¿Sí? Se perdió el supermercado y siente la misma sensación ahora que es un jovato de 50 años. Pero es el mismo mecanismo que se activa. Cuando uno percibe que está aislado, que percibe que está solo, que ha ocurrido una pérdida, y a veces hasta esto se puede inducir simbólicamente si uno se ha alejado de lo que uno quería ser. En términos de ideal del yo, cuando uno se siente muy alejado del ideal de lo que uno quería ser. Todo eso
todo eso puede generar un ataque de angustia como ese mecanismo primitivo que tenemos para preservarnos como seres muy, muy desprotegidos al nacer. Bueno, y acá vemos la depresión. La depresión no es lo mismo que la angustia, está relacionado, pero es cuando ya hemos entrado en la fase de agotamiento del estrés. Esto lo hablamos cuando hablamos del estrés, y quería mostrarle cómo las zonas del cerebro están completamente apagadas. El colapso energético que produce el estrés en una persona deprimida, ya no la tristeza normal, que sirve como modo de pedir ayuda, sino como depresión, como colapso energético, que inmoviliza al individuo y requiere tratamiento para poder salir de eso. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, está bien. Muy bien. Vamos a ver alegría, felicidad, como contracara de estas otras emociones que acabamos de ver. A nivel cognitivo se produce la sensación de esperanza. A nivel afectivo sentimos placer. La fisiología es moderada, no es ni baja ni alta. Y a nivel conductual nos lleva a aproximarnos. Si no sintiéramos felicidad, no nos aproximaríamos, no exploraríamos, no buscaríamos pareja, no recorreríamos nuevos territorios. Se han estudiado los centros del placer que ayudan a que tengamos este tipo de comportamientos. Una vez encontrado con un microelectrodo el núcleo accumbens, una ratita para autoestimular placer llega a palanquear 2000 veces por hora. Y sin comer ni tomar agua, lo único que le interesa es sentir placer en el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, naturalmente, es activado por el área tegmental ventral del mesencéfalo. Sus proyecciones dopaminérgicas lo activan, está en las regiones ventrales de los ganglios basales y genera ansia. No es exactamente placer, sino ansia de desplazarse y moverse. Y esto genera la iniciativa en el lóbulo frontal para que despleguemos conductas. Nos lleva a levantarnos, movernos, hacer cosas, buscar. La lobotomía que practicaban en Estados Unidos para calmar los trastornos mentales en 1900, un tal Friedman, que entraba con un escarpelo por detrás del ojo y cortaba estas conexiones, dejaba a las personas apáticas. Apáticas porque no tenían ninguna motivación para moverse ni hacer nada. Eso se llama lobotomización, una práctica que por suerte ha desaparecido. Otra cosa que produce felicidad son los receptores de opioides y la generación de los opioides endógenos. Los opioides generan bienestar, disminuyen el dolor, o sea, inhiben la tristeza. El dolor es la tristeza, la angustia, y generan un estado de beatitud y de placer. ¿Por qué surgió evolutivamente la felicidad? Para reconocer aquellos estímulos que son valiosos para nuestra supervivencia. Para que de repente un hombre ve a una mujer que le gusta y quiere aproximarse y cortejarla. Para que de repente alguien, si tiene hambre, busque alimento y al encontrarle se refuerce a sí mismo y vuelve a repetir esa conducta. Es decir, le permite la supervivencia cuando descubre estímulos que son valiosos. El problema es cuando el núcleo accumbens es activado artificialmente por drogas que no le señalan nada valioso, lo activan de forma precipitadamente muy ampliamente, y lo único que se refuerza es la conducta previa del lugar donde se drogó
o la percepción de la cocaína puesta sobre la mesa, lo cual hace que aunque él voluntariamente desde su conciencia no quiera volver a consumir, ve la cocaína desplegada sobre una mesa y no puede no consumirla. Es más fuerte que él, es como una bestia que sale de adentro, ¿sí? Pero ahí no ha sido reforzado nada valioso, simplemente ha sido una forma artificial de jugar con ese mecanismo para el cual venimos preparados. Algo que lleva a esta actividad cerebral es la diferencia de los dos hemisferios cerebrales para procesar las emociones negativas y positivas. Si bien el hemisferio derecho es dominante para la expresividad emocional, también hay dominancia en cuanto a qué emociones son mejor procesadas por un hemisferio y por otro. Por ejemplo, ante experimentos donde los sujetos van a sentir emociones negativas, las cortezas prefrontales derechas tienen actividad más intensa. Cuando la actividad es más intensa e inhibe las cortezas izquierdas contralaterales del mismo lado, la persona suele tener un talante triste. Hay personas que esto es generalizado y es casi temperamental, es como parte de su personalidad. Por lo cual, muchas veces ocurre que esta asimetría de hemisferios produce que las personas tengan un sesgo negativo o pesimista para percibir la realidad. Los individuos que tienen mayor actividad de las cortezas prefrontales izquierdas y logran inhibir al hemisferio derecho, tienen más sesgo optimista, tienden a ser más extrovertidos y a mostrarse mucho más propensos a la aproximación conductual y a la exploración. Estas cuestiones que estamos viendo hacen también a las diferencias muchas veces entre las personas introvertidas y extrovertidas, en la terminología de Hans Eysenck. Muy bien. Vamos a